Bueno, buenas tardes. Hoy es viernes 18 de marzo. Es la cuarta clase de la materia de metodología de investigación. Vamos a dar unos minutitos más, esperar si alguien se conecta y empezamos la clase. Bueno, yo creo que empezamos la clase, sobre todo porque es un tema tenemos que terminar hoy. Acuérdense que pues vienen las vacaciones de Semana Santa. Bueno, el lunes no es un día inhábil, entonces pues, bueno, no va a haber clases ese día. Luego viene la semana de vacaciones de Semana Santa, que es del 8, me parece, empieza el 8 al 23 de abril. ¿Vale? Entonces ustedes lo van a ver con sus profesores y tal. Nosotros que nos vemos los viernes, nuestra siguiente clase sería el 25, luego el viernes 1 de abril, y la última pues sería el 8 de abril, ¿no? Entonces, las dos clases que siguen vamos a abordar los temas de metodología aplicada a proyectos, y en la del 1 de abril, la de metodología de investigación, pero exposición del proyecto. O sea, a partir del 1 de abril, ustedes ya tienen que exponerme sus proyectos de investigación con todo lo que hemos visto a lo largo de estas 4 clases y de los materiales que están en la plataforma, ¿sale? Entonces, voy a compartirles pantalla. Ay, a ver, acá está. Compartir pantalla, la presentación. Acá está. La clase pasada nos habíamos quedado en, a grandes rasgos, los tipos de diseño, ¿no? El diseño experimental y los diseños no experimentales. Del lado de los diseños experimentales, tenemos los preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Nos vamos a centrar únicamente o sea, dar como rasgos generales, ¿sale? Entonces, acá, en los experimentales, el investigador manipula algunos eventos o circunstancias del ambiente y posteriormente a esa manipulación mide los efectos que esto tiene en los sujetos de estudio. Acuérdense que ya hemos dicho que los efectos son las variables, o sea, en este caso, la variable independiente, ¿no?
Otro elemento clave de la experimentación es que permite al científico identificar las relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, ¿no? Está el experimento de Libert y Bayron acerca de los efectos de la violencia, aquí, efectos de la violencia en la conducta agresiva de los niños. Ese es uno de los experimentos más famosos acerca de, o sea, sí, digamos como de los diseños, ¿no? De los diseños experimentales, es uno de los más, de los más famosos, ¿no? Entonces, pensemos en este ejemplo, ¿no? Los investigadores aquí usaron un programa de televisión. O sea, dividieron en dos grupos y a un grupo le mostraron un programa violento de televisión y al otro un programa de competencia atlética, o sea, deportes, etcétera, ¿no? Que no era violenta, no como el otro programa. Posteriormente, los investigadores observaron a los dos grupos mientras jugaban en un salón. Pues acuérdense, los experimentales es el ambiente controlado, las variables controladas, los sujetos controlados. Se observó que el grupo que había visto el programa violento, pues efectivamente se comportó más agresivo que el otro grupo, ¿no? Yo creo que aquí es importante pensar que los experimentales o los diseños experimentales mantienen un control y una validez interna de la situación experimental, ¿no? O sea, como vemos en el ejemplo, pues mantienen controlado todo el ambiente. Y por control vamos a entender a la disminución de la influencia de variables contaminantes, o sea, otras que no son las variables que yo estoy considerando o que yo voy a estudiar, ¿no? Y que van a contaminar la supuesta relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Eso significa que en cualquier experimento, pensemos, no sé, tanto en este ejemplo como en cualquier otro que se les ocurra, es decisivo el control, es decir, mantener constantes todos los procedimientos del experimento. ¿Cómo se logra controlar un experimento? Van a pensar, bueno, pues el control se alcanza mediante varios grupos de comparación o se le conoce grupos de comparación y equivalencia, ¿no? Que son de los grupos el todo, excepto en o sea, se controla todo excepto las variables independientes. Regresemos al ejemplo, ¿no? Pues la única variable que cambió pues, fue el programa de televisión. En lo demás, ambos grupos tuvieron experiencias iguales, o sea, fueron seleccionados aleatoriamente, estuvieron en un salón controlado, etcétera, ¿no? Entonces, al mantener constantes los otros valores, eso permite a los experimentadores identificar las diferencias existentes entre la variable dependiente como una consecuencia de las diferencias entre la variable independiente. ¿Sale? A ver, vamos a cambiar a la que sigue. La hipótesis. Esa es otra cosa que también necesito que ya me entregue en la próxima clase, además de las 3 referencias, ¿no? Aquí se los pongo a grandes rasgos, ¿no? Es una proposición basada algunas veces en la observación y algunas veces en teorías acerca de las relaciones, pensemos, causa-efecto entre variables, ¿sale? La meta de un experimento, pues siempre es probar la hipótesis, acuérdense, siempre probar la relación que yo estoy suponiendo que va a pasar entre la variable independiente y la variable dependiente. Pues en el experimento que estamos usando de ejemplo, la hipótesis fue que la observación de la violencia llevaría a los niños a actuar de manera violenta y agresivamente entre ellos. Pensemos, pues que eso es lo que ellos plantearon y al final resultó, pues que no entre ellos, pero sí tuvieron una actitud más violenta que los otros, ¿no? Entonces, volvamos al tema. Insisto mucho en el tema de las variables y la hipótesis porque es muy importante que lo tengan bien claro y bien diferenciado y que esté en los proyectos que vamos a revisar, ¿sale? Entonces, acuérdense, las variables independientes son las que manipula el experimentador. En el ejemplo, pues la única variable independiente fue la de si se presentaba violencia en el programa de TV que veían los niños, ¿sale? Sí,
Y las variables dependientes pues son las que están afectadas o tienen efecto teóricamente por las variables independientes, es decir, son las que el experimentador mide. En el ejemplo de que estamos usando, pues bueno, la variable dependiente es la conducta agresiva. Y entonces la variable independiente es el programa de televisión, ¿sale? Ahora, en los diseños no experimentales, hay varios tipos, pero bueno, yo los dividí al menos en dos, los transversales y los longitudinales. En los transversales recolectan datos en un solo momento, describen variables y analizan su incidencia e interrelación. Además, dentro de los transversales hay tres subtipos, los exploratorios, descriptivos y los correlacionales causales. Mientras que en los longitudinales, pues existen tres tipos de tendencia, de evolución de grupo y de panel. No voy a ahondar mucho en el tema, pero también quiero que quede como esa embarrada, ¿no? Los transversales exploratorios, por ejemplo, su propósito es comenzar apenas a conocer una variable, ¿no? A explorar su efecto o su causa, etcétera, ¿no? La relación que existe. En los transversales descriptivos, pues bueno, indagan más la incidencia de las modalidades de una o más variables en una población. Mientras que los transversales correlacionales, esos son, describen relaciones, ¿no? O sea, correlación siempre es relación. Entonces, describen relaciones entre dos o más variables, pero en un momento determinado, ¿sale? Luego, por el otro lado, los longitudinales, tenemos los tres. El primero, diseño de tendencia, que a grandes rasgos pues, son los que analizan los cambios a través del tiempo, pero dentro de alguna población en general, ¿no? Acuérdense, está el universo de seres humanos, luego está la población, luego está la muestra, ¿sale? Entonces, los diseños de tendencia estudian a una sola población. Además, los participantes del estudio, pues digamos que son distintos en cada medición, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Además, se puede medir a toda la población o tomar una muestra de ella, o sea, la muestra representativa. Otro son los diseños de evolución de grupo, que examinan los cambios en el tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Es decir, se extrae una muestra igual representativa de la subpoblación cada vez que se recolectan datos, ¿sale? Aunque el conjunto de participantes es diferente en cada medición, pues bueno, las muestras representan el subgrupo, digamos, seleccionado o el subgrupo que se está estudiando, ¿no? Finalmente, los diseños de panel, el mismo grupo de participantes es medido en todos los tiempos o en todos los momentos. Y los diseños longitudinales, pues bueno, también podrían estar relacionados en tanto que se fundamentan en hipótesis que diferencian a grupos, ¿no? A las correlaciones y sobre todo a las causas. Eso por el tema de la investigación de enfoque cuantitativo. Acuérdense que en el sitio les subí, como acordamos, la presentación de la clase pasada, está en PDF y ahí está muy desglosado todos los aspectos si lo quieren hacer cuantitativo, ¿sale? Ahora vamos a pasar a el enfoque cualitativo. Pues a grandes rasgos es un proceso inductivo, interpretativo e iterativo y recurrente. El investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. A ver, entonces, recordemos que el proceso cualitativo, aclaremos que el proceso cualitativo no es lineal, como en el cuanti, ¿no? Sino que pensemos en las supuestas etapas, pues en realidad son acciones que nos van a llevar a adentrarnos muchísimo más en el problema, ¿no? El problema de investigación o la tarea de investigar, o también nos va a servir para analizar los datos, pero de manera más permanente, ¿no? Es decir, el proceso cualitativo, pensémoslo como una espiral
o pensémoslo como algún proceso circular, ¿no? Donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa, ¿no? O sea, puedo estar regresando todo el tiempo a mis objetivos de investigación o a mis hipótesis o mi planteamiento del problema y luego a los datos y luego a la interpretación, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? También es conocido como enfoque naturalista. Y digo naturalista porque lo utilizan mucho, por ejemplo, en investigaciones etnográficas o investigaciones fenomenológicas o interpretativas, ¿no? Por mencionar algunas. O sea, digamos que el paraguas de lo cualitativo es enorme y ahí entran un montón de disciplinas que normalmente son sociales o humanidades, etcétera, ¿no? Y en el cual se incluye pues, también una variedad de concepciones o visiones, técnicas o estudios que no son cuantitativos, ¿sale? Se utiliza en primer lugar pues para descubrir y refinar preguntas de investigación, cosas que no están tan exploradas o que se pueden abordar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces pensemos que cuando elegimos un enfoque cualitativo vamos a estar, o sea, en lugar de iniciar desde una teoría, desde un marco teórico y luego mirar a mi mundo empírico o a mi investigación, solo para comprobar que la teoría apoya esa hipótesis mía, pues bueno, es un tanto alejado porque la realidad es que el investigador comienza examinando el mundo social, sí, pero en ese proceso se apoya también de la teoría para concebir, digamos, una mayor profundidad, ¿no? Es lo que les decía, es un proceso circular y se va a estar regresando todo el tiempo, ¿no? Pensémoslo como un ir y venir entre la praxis y la teoría, entre lo que yo estoy investigando o estoy analizando y lo que ya se hizo acerca de ese tema, ¿no? Por ejemplo, pensemos que las definiciones conceptuales pues se extraen de publicaciones especializadas o se describe la característica de una variable, un objeto o un fenómeno. Mientras que las definiciones operacionales pues deben realizarse más para los datos obtenidos, ¿no? Ahora, desde el enfoque cualitativo, ¿cómo se plantea el problema de estudio? Pues bueno, a partir de los objetivos, de la pregunta de investigación, la justificación y la viabilidad. Además de una exploración de las deficiencias en el contexto del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Y bueno, ahorita vamos a checar lo demás, ¿no? Pero pensemos que en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, ¿sale? Esas se generan durante el proceso de análisis y de construcción, perdón, y de construcción del proyecto, pues, ¿no? Y van refinándose conforme se recaban más datos o conforme vamos analizando los resultados del estudio, ¿no? En resumen, pues es un enfoque, o sea, para poder plantear el problema desde este enfoque, pensemos que es tal vez, o sea, como no son datos estandarizados, eso no quiere decir que no exista una medición, ¿sale? Solo, no porque el análisis no sea estadístico, significa que no estamos midiendo algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues la recolección de datos consiste más en obtener, no sé, pensemos como en perspectivas, opiniones, puntos de vista de los participantes, ¿no? Lo que platicábamos la clase pasada de las pláticas o sea, esta especie como de encuesta o entrevistas, etcétera, ¿no? Ahora pensemos en cómo se elaboran los objetos de estudio desde este enfoque. Primero hay que plantear cada objetivo en una oración o párrafo por separado. Esto también creo que aplica para la otra, pero bueno, ¿no? Explorar y comprender un solo fenómeno, concepto o idea. Sí, o sea, pensemos, bueno, regresémonos a que si tomamos en cuenta que conforme estemos desarrollando nuestro estudio, va a ser muy probable
que identifiquemos y analicemos relaciones entre varios conceptos, ¿no? Pero pues son conceptos, o sea, su naturaleza es inductiva, la naturaleza de la investigación cualitativa es inductiva. Entonces no es posible anticipar dichas vinculaciones como si se hace en el enfoque cuantitativo, ¿no? Esto quiere decir que el proceso de indagación es muchísimo más flexible, se mueve al menos entre digamos, la interpretación y las respuestas y el desarrollo de la teoría, ¿no? Su propósito consiste también en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social, ¿no? O sea, es un sistema social que está definido previamente, por así decirlo, en el que nos desarrollamos o en el que vivimos, etcétera. Que pienso en el ejemplo de Juan Pablo y su trabajo. Por ejemplo, a menudo también es desarrollar un objetivo desde este enfoque implica desarrollarlo de manera holística, ¿no? Porque se considera el todo sin reducirlo en sus partes, como en el cuantitativo sí se hace, ¿no? Por tanto, las indagaciones cualitativas pues no pretenden generalizar, digamos, como si se pretende hacer con los cuantis, ¿no? Entonces, pues digamos que no se utilizan tanto muestras representativas de población ni cosas así porque no nos interesa generalizarlo, ¿no? Otra cosa que se puede utilizar, pues bueno, usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, por ejemplo, las razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de los alumnos de la clase de metodología para no entrar a la clase, ¿no? Entonces, otra cosa es usar verbos que comuniquen las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, describir, entender, desarrollar, analizar, descubrir, explorar, etcétera, ¿no? Pensemos también que si el fenómeno es muy conocido, ¿no? Y muy conocido, pues pensando que hay muchas cosas en el método Quali que se hacen muchas veces, muy repetidamente, ¿no? Entonces, cuando sea el caso, pues bueno, hay que hacer una descripción muchísimo más general y hay que especificar por qué nuestro trabajo no es igual al de los 50,000 que ya hicieron acerca de ese tema, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo nuevo que no se ha estudiado desde este enfoque? Y es bien difícil, la verdad, ¿no? O sea, creo que se reciclan muchas cosas y uno pues tiene que entrarle por diferentes lados, ¿no? También hay que identificar el lugar o el ambiente inicial del estudio. Esa es otra cosa importante, ¿no? También usar un lenguaje neutral, no direccionado, ¿no? Es decir, evitar palabras como adjetivos calificativos, ahí perdón por el error, ¿no? Que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico, ¿no? Que sea medio tendenciosa nuestro argumento. También mencionar a los participantes del estudio, ¿no? Ya sea uno o varios individuos, grupos, personas u organizaciones. En ocasiones pueden ser animales o colectividades o, pues bueno, aquí están manifestaciones humanas, ¿no? Pero eso pues casi no se ve. Las preguntas de investigación desde el enfoque cualitativo, pues bueno, también implican al menos 3 aspectos: la justificación, la viabilidad e indicar qué contribuciones hará la investigación. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Digamos, si pensamos no sé, en la justificación, bueno, nuestra justificación tiene que responder a lo que se conoce en investigación como criterios de conveniencia, ¿no? ¿Cuál es su relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, qué cosas aporta al estado del conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la utilidad metodológica? Otra cosa, pues, es que también hay que tener en cuenta que en el enfoque cualitativo se necesita la aprobación de otras personas, ¿no? Una vez que aparecen estos criterios,
de relevancia o de conveniencia, pues entonces la utilidad es muchísimo mayor, ¿no? Y por utilidad me refiero a que sea un estudio, pues que es relevante de manera social, ¿no? Que aporta algo a la sociedad. La viabilidad es otro elemento que debe estar presente en las preguntas de investigación, ¿no? Es decir, pensar que es que mi tema, ¿no? También se va a ubicar y se va a valorar en cuanto a tiempo o en cuanto a recursos o habilidades o cosas que se necesitan, ¿no? Para abordar ese tema. La otra pensaría, no sé, en la viabilidad que es necesario también cuestionarnos si es posible llevar a cabo ese estudio, ¿no? O sea, eso es en resumen la viabilidad. Si es posible, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y si poseo los recursos para hacerlo. O sea, recursos me refiero a cómo lo voy a hacer, ¿no? También hay que indicar qué contribuciones hará la investigación al estado de conocimiento actual. Las preguntas deben de ser congruentes con los objetivos y sobre todo también es importante aclarar que digamos, las variables cualitativas pues se refieren a características más que a fenómenos o a factores que influyan, ¿no? Son más características o cualidades que no pueden ser medidas, por eso es cualitativo, porque son cualidades, se mide cualidades, ¿no? Podemos distinguir al menos dos tipos, ¿no? Hay la variable cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. También en la estadística está la ordinal y nominal, pero bueno, eso ya luego a lo mejor lo podremos ver, ¿no? La variable cualitativa presenta al menos modalidades no numéricas, pero que no admiten un criterio de orden. Pensemos, no sé, en el estado civil de las personas, ¿no? Entonces, la variable cualitativa nominal del estado civil de las personas, pues bueno, soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera, ¿no? Otro tipo de variable es la ordinal. Sí. Ay, perdón que les cambié. Esa es más bien como, pues igual no es no numérica, pero aquí sí existe un orden, por eso es ordinal, por el orden, ¿no? Por ejemplo, la nota de un examen, ¿no? O la nota de final de un curso o de una clase, ¿no? Aprobado, reprobado, sobresaliente, suspendido, etcétera. Entonces, digamos que a manera de conclusión, en el enfoque cualitativo, pues bueno, pensemos más como en una metáfora, ¿no? De lo que representa el planteamiento cualitativo. O sea, es como entrar a un laberinto, sabemos dónde comenzamos, pero no dónde vamos a terminar, ¿no? No sabemos ni podemos predecir cómo va a terminar ese estudio. Entramos por convicción, pero no traemos un mapa preciso, ¿no? Entonces sería esa una de las grandes diferencias, o sea, en términos de metáfora, ¿no? Porque pues en el cuantitativo sí se lleva ese, o sea, sí ya llevamos un mapeo más o menos hecho, ¿no? Lo que explicábamos hace rato de el diseño, ¿no? El diseño de investigación. Ese es tu mapa, pero en el cualitativo no lo tienes. Entonces, pues también tiene ahí sus detalles y sus aristas, ¿no? Ahora, acuérdense que en el texto que está en la plataforma, el de Sampieri, pues ahí está muchísimo más desglosado con ejemplos y este cuadro lo extraje de ahí, ¿no? Que es una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos. Los planteamientos cuantitativos, pues bueno, son precisos y acotados o delimitados, son enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible, direccionados, fundamentados en la revisión de la literatura, se aplica a un gran número de casos, también permite el entendimiento del fenómeno, pero a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas, pero por estudios previos, ¿no? También están orientados a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre las otras, lo que les decía, ¿no? Los correlacionales o los explicativos. Entonces,
no sé, pensemos tal vez que aquí en el enfoque cualitativo, pues bueno, son planteamientos más abiertos, ¿no? Expansivos y que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. Son no direccionados en su inicio, fundamentados en la experiencia e intuición, se aplican a un menor número de casos y el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes. Además, se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valoran procesos y generan teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Es decir, pues el enfoque cualitativo busca principalmente esta cosa llamada dispersión o expansión de los datos, ¿no? Mientras que el cuantitativo pretende de manera intencional pues acotar toda esa información. Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento pues a nivel global, ¿no? Todo este trabajo científico que se respete va a usar o el método cuantitativo o el método cualitativo o el método mixto. La investigación cuantitativa también tiene sus particularidades en tanto que nos brinda una gran posibilidad de réplica. Acuérdense, otra de las características del enfoque cuanti es su viabilidad para ser replicado, ¿no? Estudia cosas muy puntuales, ¿no? Muy específicas de los fenómenos, además pues facilita la comparación entre estudios que son similares. Y pues por el otro lado, lo cual y pues ya vimos que es así como que te metes y quién sabe dónde vas a ir a parar, ¿no? Y qué cosas vas a encontrar. No es que no vaya a ser relevante lo que encuentres, pero puede ser más caótica, pienso yo, ¿no? Por su parte, pues bueno, sí caótica, pero también pensamos que le va a dar profundidad a la información o a los datos, ¿no? Acerca del tema, esta especie de riqueza interpretativa, ¿no? Son estudios que también están o le dan mucha importancia al contexto, ¿no? Al contexto social o al contexto del ambiente o al entorno, etcétera, ¿no? También se centran en los detalles y experiencias únicas, como esta cosa que les decía de las entrevistas a profundidad, ¿no? Pues ahí pues la gente habla sobre sus temas y se extiende, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema luego es analizar todos esos datos. Otra cosa que tiene la investigación cualitativa es que aporta un punto de vista, digamos, más natural de los fenómenos, ¿no? Y es muchísimo más flexible. Los métodos cuantitativos, por su parte, pues bueno, han sido más usados por las ciencias llamadas exactas, ¿no? O las ciencias naturales, o esta cosa de las ciencias duras. Mientras que los cualitativos, pues bueno, se han empleado más bien en disciplinas humanísticas o sociales, ¿no? Pensemos que anteriormente el proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico. Incluso hay gente que todavía lo cree así, ¿no? Pero hoy, pues tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. O sea, ambos son igual de válidos, ambos son igual de difíciles, ambos son igual de satisfactorios al final, ¿no? Me parece que hay una última, sí. Ay. Esta es una comparación de las etapas de investigación. Ay. Perdón. Otra vez, vámonos así. Ahí está, comparación de las etapas de investigación de los procesos cuanti y quali, ¿no? Entonces aquí tenemos al menos tres columnas: características cuantitativas, procesos fundamentales del proceso general de investigación y por el otro lado, pues las características cualitativas, ¿no? Del lado de las cuanti, pues tenemos una orientación hacia la descripción, predicción y explicación, en términos de planteamiento del problema, ¿no? Como decíamos. Y mientras que en los quali, pues hay una orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento, ¿no? Del lado del enfoque quanti, pues está, digamos, un poco más específico y acotado, mientras que en los quali es más general y amplio,
Otra característica dentro del planteamiento del problema, pues es que es dirigido hacia datos medibles u observables, en el quanti. Y el quali, pues está dirigido a las experiencias de los participantes. Otra cosa, pues es la revisión de la literatura, ¿no? Otro proceso fundamental en ambas partes. Del lado de los quantis es el rol fundamental que tiene la revisión de la literatura o el estado del conocimiento para saber qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Otra cosa es la justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio, porque el estudio es relevante, qué cosas voy a estudiar que no se han estudiado, o si se han estudiado pero no se han estudiado de tal forma, entonces yo lo voy a usar así, ¿no? Mientras que en las cualitativas, pues es un rol, digamos, o sea, el marco teórico es un rol más bien secundario, ¿no? Donde se justifica para el planteamiento, o sea, la justificación es basada en la necesidad del estudio. O sea, acuérdense que aquí es como más, pues digamos, más prosocial, ¿no? Ambas son, pero esta como está más contextualizada y tal, pues bueno. También es susceptible de modificarse, pienso, ¿no? Ambas lo son. Ahora, la recolección de datos, pues bueno, los instrumentos predeterminados son muy recurrentes. También los análisis de datos numéricos y el número considerable de casos. Mientras que en el quali, pues bueno, los datos emergen poco a poco. Los datos se dan en texto o imagen y hay un número relativamente pequeño de casos, ¿no? En el análisis de los datos hay un análisis estadístico, descripción de tendencias, comparación de grupos o relación entre variables, así como una comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Mientras que en los quali hay un análisis de textos y materiales audiovisuales, una descripción, análisis y desarrollo de temas, así como un significado profundo de los resultados, ¿no? Este significado profundo, pues bueno, muy poético. Bueno, pero igual es una tabla que sirve, ¿no? El reporte de resultados en el quanti se hace bajo un estándar fijo, mientras que se establece ese reporte de resultados de manera objetiva y sin ser tendenciosos, mientras que lo cualitativo es más bien emergente y flexible, reflexivo y con aceptación de tendencias. Debemos insistir en que tanto el quanti como el quali, en ambos es posible regresar a una etapa previa, ¿no? Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de cambiarse o evolucionar, ¿no? Ya, y que yo lo puse tal y ahorita ya como que siento que ya no queda, pues lo puedes cambiar, ¿no? O sea, no todo, pero puedes cambiar a lo mejor el verbo y en lugar de decir, explorar, le pones conocer, cosas así, ¿no? En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa existen cosas como cuestionarios cerrados, registro de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistema de mediciones fisiológicas, mientras que en los cualitativos pues hay entrevistas profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografía, revisión de archivos, observación, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues como pueden ver son temas amplios, pero al final pues sí se parecen, ¿sale? Entonces, esta otra parte, la de lo quali, también lo voy a subir al sitio, lo voy a subir como pues digamos enfoque cualitativo para que ustedes puedan decidir cuál van a entregar, ¿no? O sea, cómo va a ser su enfoque y más bien cómo va a ser su análisis, desde qué enfoque. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta o comentario que tengan al respecto, pues pueden acercarse con confianza. Ya saben que está mi WhatsApp y que soy
también ahí asesora, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, voy a compartirles pantalla para recordarles en lo que habíamos quedado, ¿sale? Y por qué la próxima clase es importante que ya traigan leído y elaborado su primer avance, ¿no? Va a ser el tema 3, metodología aplicada a proyectos. El material es de García Canclini, elegir el marco teórico. Está en la plataforma correspondiente al tema 3. Ahí está el PDF. Entonces me van a elegir al menos 3 autores con sus respectivas teorías para elaborar el marco teórico del proyecto de investigación. Redactarlo en Arial 12, interlineado 1.5 justificado y entregarlo en PDF. ¿Sale? Eso para la clase que sigue. Para la clase del 25 de marzo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Y pues les subo eso y cualquier duda se comunican conmigo. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.